Listo, bonito día compañeros. Mi nombre es Daniel Fernando Ateortúa Calle. En esta ocasión nos convocan para la socialización de nuestra pregunta general y nuestras preguntas específicas dentro de la propuesta de investigación que estamos postulando, que estamos en proceso de construcción, ¿cierto? Eh, pero antes de entrar a socializarles los elementos que me ayudaron a llegar a estas preguntas y a facilitar los procesos, quiero hablarles sobre la realidad contextual del lugar donde se va a realizar la aplicabilidad de la propuesta. El lugar se llama Institución Educativa Blanquizal, está ubicada en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, en el barrio, como su nombre lo dice, Blanquizal. Esta institución recoge aproximadamente 1.400 estudiantes de diferentes zonas del país y del vecino país también. Hay una gran porción de estudiantes de la zona costera del país, chocuanos, de municipios aledaños a la ciudad de Medellín y también a estudiantes del vecino país. Entonces toda esta diversidad reunida en un mismo espacio genera que ciertas prácticas y ciertas situaciones de aula se puedan complejizar, ¿cierto? Entonces, entre los elementos que he podido identificar es la concepción que tienen los estudiantes del proceso evaluativo y la dificultad que tienen con este concepto. Les da temor, la ven como si fuera un castigo, no como en realidad podríamos concepcionar la palabra evaluación como esa oportunidad de reflexión para que el estudiante mire en qué punto está y que puede ir mejorando para poder alcanzar las competencias propuestas dentro del ejercicio académico. Entonces, voy a compartirles la pregunta general, como la logran ver en el documento. Dice, ¿cómo puede aportar la concepción de evaluación de los estudiantes del grado quinto 3 de la institución educativa Blanquizal en su proceso formativo? ¿Cómo podemos convertir este concepto de evaluación o lo que considera el estudiante como evaluación en una herramienta que permita el fortalecimiento de las competencias, que sea una aliada nuestra para el proceso reflexivo como tal? Entonces, la docente nos solicita hacer el rastreo de aproximadamente 5 documentos. Entonces, perdón, 5 artículos. Iniciamos con el sentido de las prácticas educativas de los maestros en las instituciones educativas. Retiro de los indios en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba. Entonces, este fue uno de los insumos para poder llegar a mi pregunta. Y después de esta lectura, de poner a conversar mis conocimientos con los de la maestra, puedo llegar a la pregunta: ¿cómo pueden las prácticas evaluativas contribuir al aprendizaje continuo de los estudiantes más allá de la medición de resultados? ¿Cierto? Entonces, mire que está muy enfocado a lo que direccionamos en la pregunta general. Luego tomamos como insumo evaluación de la calidad en la educación básica y media en Colombia. Y de ahí pudimos extraer otro elemento muy importante para mi práctica investigativa. Y dice, ¿cómo pueden los enfoques de evaluación curricular contribuir a mejorar los procesos educativos en el contexto sociocultural específico? Porque también tenemos que entrar a darnos cuenta que el contexto juega gran valor en la práctica educativa como tal. Luego, tomamos como tercer insumo evaluación curricular. Entonces acá la maestra Marta Brovelli nos propone o nos ayuda, nos direcciona a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales
modelos, niveles de análisis, agentes y métodos empleados en la evaluación curricular. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta en nuestras instituciones educativas para poderle dar el valor a la evaluación? Porque tampoco la dificultad la tienen solamente los estudiantes, también nosotros como maestros, cómo direccionamos o cómo concibimos esa evaluación y cómo la llevamos al aula como tal. Ya por cuarto elemento tomamos como insumo el texto. Listo, entonces también tomamos como cuarto insumo la evaluación en el aula. La autora Lorriet nos propone o nos direcciona esta siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las diferentes modalidades de evaluación, con énfasis en evaluación formativa, contribuir al aprendizaje de los estudiantes? Compañeros, la evaluación formativa es una gran herramienta en el proceso de formación que nos va a permitir que los estudiantes de manera autónoma, crítica y constructiva puedan aportar a su proceso de formación de una manera más reflexiva y más clara. Y por último, tomamos como insumo la evaluación formativa en la educación de Jainer José Cruzado. Listo, este es un trabajo del Perú, pero que pudimos traer al contexto colombiano y extraer la siguiente pregunta: ¿cuál es la relevancia de la evaluación formativa en los procesos educativos y cómo se lleva a cabo? Con énfasis en la retroalimentación. Entonces, podemos considerar que las variables de esta investigación es el concepto de evaluación, el concepto de evaluación la concepción de la evaluación para los estudiantes, la evaluación formativa y la influencia de la evaluación en el currículo. Podríamos desde esta primera apuesta concebir o considerar que la evaluación o estas podrían ser esos primeros tópicos que nos van a fortalecer en el proceso evaluativo como tal. Entonces esta sería mi intervención. Les deseo una feliz y bendecida semana.